Bueno, vamos con la segunda parte. Les comparto la presentación. Ven que ya la busco, ahora sí. Bien. Bueno, vamos con el hipotálamo como un centro de integración neuroendocrina. Para los que vienen de previaturas más humanísticas, de un recorrido humanístico, no tienen quizás este concepto de los dos grandes sistemas de comunicación a larga distancia que existen en los organismos vertebrados. Por un lado tenemos el sistema nervioso. Por supuesto, esto no es novedad para ustedes, venimos trabajando en esto desde el principio del curso. Sistema nervioso, como ustedes saben, tiene, entre otras cosas, los nervios, ¿sí? Del sistema nervioso periférico que comunican las estructuras centrales protegidas por huesos y por meninges con la periferia, sea la periferia, la superficie corporal, los músculos, las vísceras, las glándulas, ¿sí? Y los mensajeros entre estas regiones son los impulsos eléctricos. Nada de esto es nuevo. Lo que quizás no sepan es que además contamos con otro sistema de comunicación a larga distancia que se llama sistema endocrino. El sistema endocrino está compuesto por una serie de glándulas endocrinas, que lo que son una gran cantidad, ahora vamos a ver bien cuáles son, pero lo que les quiero decir con esta diapo es que las glándulas endocrinas producen hormonas. Las hormonas son moléculas de distinta identidad química, pueden ser péptidos, pueden ser lipídicas, ¿sí? Y que son esas hormonas las que al circular por la circulación general, valga la redundancia, las que al circular por la sangre van a viajar lejos y van a poder producir acciones en células y tejidos distantes. Esto lo vimos la clase pasada, pero un pequeño repasito. ¿Qué es una glándula? Una glándula es un conjunto de células epiteliales especializadas en secretar sustancias y existen dos tipos de glándulas en nuestros organismos. Las glándulas exócrinas son glándulas que tienen conductos que van a vertir los productos de secreción hacia la superficie celular, la superficie extracorporal o corporal, como pueden ser las glándulas sudoríparas de la piel, que lo que hacen es secretar el sudor justamente hacia la superficie corporal. Pero también puede estar adentro del organismo, ojo, porque también hay glándulas exócrinas en el sistema digestivo, que lo que secretan son, por ejemplo, enzimas o productos vinculados a la capacidad de digerir alimentos, y esos se vierten hacia conductos que terminan en el interior de las cavidades de los órganos del sistema digestivo, por ejemplo, en la luz del intestino, en sus distintas secciones, o en la luz del estómago. Por otro lado, tenemos las glándulas endocrinas, que se caracterizan por no tener conductos de secreción. ¿Y hacia dónde entonces vierten esos productos de secreción, esas hormonas? Bueno, hacia esto que está acá en rosadito, dibujado, que viene a ser un vasito sanguíneo. Los vasos sanguíneos más chiquitos del organismo se llaman capilares. Entonces, son las glándulas endocrinas las que producen las hormonas que se vierten a la circulación sanguínea y así van a viajar por todo el organismo hasta llegar a lo que se llama las células o los tejidos blanco. No blanco por el color blanco, sino blanco también a veces llamado órgano tejido diana. Es lo que es, no sé si algunas vieron cuando se juega el tiro al blanco, cuando ustedes disparan la flechita, tiran la flecha, el dardo o la pelotita con velcro, en caso de que somos para niños chicos, cuando tiran el dardo hacia justamente la diana que tiene señalizados en el exterior y en el interior distintos círculos de colores, eso es una diana o un blanco. Y lo que viene a representar justamente es aquello donde uno está tratando de invocar el dardo, en este caso sería la hormona. ¿Cómo hace una hormona para ejercer su función en esa célula diana o célula blanco? Bueno, muy parecido a un neurotransmisor. Las hormonas también se unen a receptores y es esa unión hormona-receptor la que produce cambios a nivel de la señalización intracelular, lo que a su vez produce cambios en la respuesta de esa célula. ¿Cuáles son las glándulas de nuestro sistema endocrino? Unas cuantas.
Tenemos el hipotálamo, estuvimos hablando un montón de hipotálamo y dijimos que participa en la regulación de un montón de procesos fisiológicos. El hipotálamo también produce neurohormonas que se liberan directamente al torrente sanguíneo. La glándula pituitaria, también conocida como glándula hipófisis, tiene esos dos nombres y los vamos a usar de forma alternada durante esta clase, ¿sí? Glándula pituitaria y glándula hipófisis. Tenemos la tiroidea y la paratiroidea que secretan T3 y T4, las hormonas T3 y T4 que probablemente alguno de ustedes haya escuchado nombrar porque son las responsables de las condiciones llamadas hipo e hipertiroidismo. Son condiciones relativamente frecuentes, en general todos tenemos algún conocido que, que tiene estas condiciones. El páncreas es un órgano del sistema digestivo que tiene tanto glándulas exócrinas como endócrinas. Glándulas exócrinas que van a generar enzimas vinculadas a la digestión y que van a ir por conductos hasta, por ejemplo, el duodeno, una parte del tubo digestivo, de una parte del intestino delgado. Y el páncreas también tiene una serie de islotes que se llaman islotes de Langerhans, tiene este nombre raro, no me importa que se lo aprendan de memoria, se los digo porque lo pueden encontrar por ahí leyendo en la bibliografía o si estudian en internet. Los islotes de Langerhans tienen células que secretan insulina y otras células que secretan glucagón. Y estas dos hormonas están vinculadas o son las responsables directas de la regulación de cantidad de glucosa, de concentración de glucosa en sangre, ¿sí? La insulina va a hacer que descienda el nivel de glucosa en sangre, el glucagón va a hacer que aumente el nivel de glucosa en sangre. Cuando las células que producen insulina en el páncreas se mueren, existe una condición en la cual las células de esas células se mueren, es la diabetes tipo 1. Entonces las personas no pueden regular la concentración de glucosa en sangre y necesitan que ingrese de forma exógena insulina al cuerpo, por eso esas personas se inyectan insulina. Tenemos a las glándulas adrenales o suprarrenales. En nosotros humanos, estas glándulas están por encima de los riñones y por eso se llaman suprarrenales. En otras especies tienen todo el vientre horizontal, estas glándulas están como por adelante de los riñones y por eso se llaman adrenales. Las van a encontrar de vuelta con ambos nombres, glándula suprarrenal y adrenal. Les digo esto de que algunas veces las mismas estructuras aparecen con nombres distintos porque eso puede ser confuso cuando uno es la primera vez que se encuentra con estos conceptos. Los sistemas reguladores, los órganos vinculados a la reproducción también tienen la capacidad de funcionar como glándulas. Los ovarios producen hormonas sexuales femeninas, los testículos producen hormonas sexuales masculinas y les decimos así, pero sepan que las mujeres también tenemos testosterona, que es una típica hormona sexual masculina, y en los varones también circulan estrógenos y andrógenos a niveles mucho más bajitos, pero también los hay. Y en las mujeres durante el embarazo, la placenta también funciona como una glándula secretando distintas hormonas. Entonces, todo eso configura el sistema endocrino de nuestro organismo. ¿Y quién dirige la acción? ¿Quién regula? ¿Quién coordina la acción de todas estas glándulas? Bien, el conjunto hipotálamo-hipófisis. El conjunto hipotálamo-hipofisiario es el principal sistema de regulación e integración neuroendocrina de vertebrados. El hipotálamo, del cual venimos hablando desde el principio de la clase, regula la actividad neuroendocrina del organismo de dos maneras. Una forma directa, porque el hipotálamo secreta neurohormonas directamente a la circulación, más sobre esto en la diapo que viene, y también de forma indirecta, porque regula la producción de hormonas de todas las otras glándulas que estuvimos viendo en la diapo anterior. Y en conjunto, todos estos ejes, hipotálamo, hipófisis, glándulas endocrinas, se encargan de regular, de coordinar distintos procesos. Por ejemplo, el parto y la lactancia,
el crecimiento, el metabolismo energético del organismo, la producción de gametos, óvulos y espermatozoides, la regulación del estrés en situaciones demandantes. Y esto es posible porque hay una relación estructural y funcional muy estrecha entre hipotálamo e hipófisis. Como decíamos, el hipotálamo en este corte sagital, acá estamos viendo la parte interna de un hemisferio cerebral. Si ustedes acá ya reconocen el cerebelo, por lo tanto esto es el lóbulo occipital, esta es la región central, acá el cuerpo calloso. Todo esto ya lo han venido viendo en las clases anteriores. Acá estoy señalando una estructura que es el tálamo y por debajo del tálamo, el amarillo, marcado el hipotálamo. Y por debajo del hipotálamo cuelga, acá es como este duraznito, como esta bolsa, que es la hipófisis. Y ambas estructuras están conectadas por un tallo, que se llama tallo hipofisario. Vuelvo a traerles esta diapo que tenía este esquema de todos los núcleos del hipotálamo, porque les quiero hablar un poquito más en detalle de estos que están acá, sobre todo del núcleo paraventricular, porque el núcleo paraventricular produce hormonas y produce factores liberadores de otras hormonas. Entonces vamos a ver con más detalle qué es esto del núcleo paraventricular. Bien, acá tenemos otro esquemita. Acá está el hipotálamo, acá está la hipófisis y marcado en un color más oscurito está este núcleo paraventricular. Y esta línea marca una línea de corte y lo que veríamos si miráramos esa línea de corte, y eso es lo que está en la parte de abajo de este esquema, sacado por cierto de la bibliografía obligatoria para esta unidad. Y en esta parte inferior del esquema, en ese corte de lo que es ese núcleo paraventricular, que está a su vez adentro de la hipófisis, veríamos, si pudiésemos ver un corte en el microscopio, que hay células de distinto tamaño, ¿sí? Hay unas células muy grandes, neuronas muy grandes, que como son grandes se llaman neuronas magnocelulares. Yo sé que este nombre puede parecer difícil al principio, pero magno significa grande. Estas neuronas magnocelulares ubicadas en esta región que está acá marcada como celestito. Ustedes ven acá esta parte celestito, vienen acá a lo que es la leyenda de la figura y van a decir que acá están las neuronas magnocelulares. Estas son neuronas que sintetizan dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina, que van a viajar hasta la parte posterior de la hipófisis o pituitaria. Vamos a repasar esto. En la región naranja, acá están las neuronas chiquitas, se llaman parvocelulares, acá, neuronas parvocelulares. Parvo viene del griego y significa pequeño. Estas neuronas van a secretar productos liberadores o productos inhibidores de otras hormonas y van a viajar hasta lo que se llama la eminencia media. Ahora les voy a contar qué es eso. Y esta región, este núcleo paraventricular también tiene otras series de neuronas esta es lo que se llama la división descendente, porque estas neuronas van a proyectar sus axones hacia otras neuronas que se ubican en el tronco cerebral o en la médula espinal y son neuronas del sistema nervioso autónomo, neuronas preganglionares o neuronas de la red de integración que estaba a nivel central que vimos al final de la clase pasada. Entonces, vamos a seguir trabajando sobre esta relación estructural y funcional entre hipotálamo e hipófisis. Este esquemita retoma los colores que vimos en la diapo anterior. Tenemos por un lado estas neuronas grandes que estaban pintadas en azul, que es en la diapo anterior también, que son las neuronas magnocelulares, que dijimos que tienen axones muy largos que van a viajar hasta la parte posterior de la hipófisis. Entonces, varias cosas que tienen que ir incorporando. La parte inferior del hipotálamo, esta que está acá donde estoy señalando con el mouse, la pueden encontrar con el nombre de eminencia media, ¿sí?
La eminencia media se continúa con el tallo pituitario. El tallo pituitario es esta región que conecta hipotálamo con hipófisis. Y la hipófisis tiene dos regiones, una región anterior, que es la adenohipófisis o la pituitaria anterior, y una parte posterior que se llama neurohipófisis o pituitaria posterior. Montón de nombres para aprender. Lo sé, lo lamento. Así es la biología. Entonces, estas neuronas magnocelulares van a tener axones, tienen axones largos que van a viajar por la eminencia media, por el tallo pituitario y van a terminar sobre una serie de capilares que se encuentran a nivel de la neurohipófisis. Y acá, sobre estos capilares, van a liberar esto que está acá marcado, representado como puntitos azules, que es justamente la oxitocina y la vasopresina, que se van a liberar en el torrente sanguíneo que circula acá por estos capilares y es gracias a esa circulación que van a alcanzar regiones, células, tejidos del organismo que están muy lejos de la hipófisis. Bien, esto entonces es la comunicación hipotálamo-neurohipófisis. Dijimos que acá se secretan dos hormonas. La oxitocina es una hormona que participa del parto, ¿sí? De las contracciones uterinas que permiten el alumbramiento. También participa la oxitocina en lo que es la eyección de leche durante el amamantamiento. Y la vasopresina, que es una hormona que va a actuar sobre los riñones y los riñones son los que filtran la sangre del organismo y de esa forma participan en lo que es el balance de iones de sales de la sangre, ¿sí? Entonces, el hipotálamo participa, como habíamos dicho al principio de la clase, en lo que es el balance de la osmolaridad del cuerpo a través de este mecanismo. El responsable directo de regular la cantidad de sales en nuestra sangre y por ende en nuestros tejidos extracelulares son los riñones, pero el hipotálamo participa a través de la secreción de vasopresina. Y ahora vamos hacia la parte de adelante de este esquema. Dijimos que en el hipotálamo estaban las neuronas pequeñas que se llaman parvocelulares, que en la diapo anterior y en esta diapo están marcadas acá naranjita, ¿sí? Tienen axones más cortitos, axones que terminan a la altura del tallo pituitario, donde terminan en una serie de vasos sanguíneos que son parte del sistema porta. Lo vamos a ver más adelante, qué es esto del sistema porta. Cuestión que termina acá en estos vasitos sanguíneos y es en estos vasos sanguíneos que liberan todos los factores liberadores e inhibidores de quiénes, de estas células que están en la adenohipófisis, que son células endocrinas, células que producen hormonas. Estas células endócrinas que están marcadas acá en verde en este diagrama producen hormonas, que son esos puntitos verdes que se liberan al torrente sanguíneo, como todas las hormonas, y van a viajar hacia, ay, perdón, van a viajar hacia a través de la circulación hacia el resto del organismo. Bien, entonces, como ven, hay una relación muy estrecha entre hipotálamo e hipófisis. Vamos a mirarlo un poquito más en detalle. Em, Les decía que a nivel del hipotálamo, tanto a nivel del núcleo paraventricular como en la literatura más reciente también se reconoce que algunas de estas células neurosecretoras también están a nivel del núcleo supraóptico. Producen vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, en esto de que aparecen muchos nombres para la misma estructura, vasopresina y hormona antidiurética, ADH es lo mismo, o T es oxitocina. Se producen, se sintetizan a nivel de los somas de estas neuronas magnocelulares ubicadas en estos núcleos y viajan por los axones de esas neuronas hasta alcanzar esto que se llama un plexo capilar. ¿Qué es un plexo capilar? Es una estructura vascular compuesta por muchos vasos sanguíneos muy chiquitos y muy interconectados. Entonces es una zona que está muy, muy irrigada y por eso puede recibir todas esas hormonas. Tiene mucha circulación en una cantidad de volumen reducido. Ahí se acumulan todos esos productos de neuroendocrinos, la oxitocina y la
hormona antidiurética o vasopresina, se liberan, se acumulan acá en este lecho capilar y es así que van a viajar hasta el resto del organismo. Entonces, para dejar bien claro esto, hipotálamo, neurohipófisis o pituitaria posterior, y lo que se libera de forma directa desde el hipotálamo en la neurohipófisis son dos hormonas, oxitocina y vasopresina. Por otro lado, tenemos lo que es la parte anterior de este eje hipotálamo hipofisario. En este caso, tenemos células que también son neurosecretoras, pero que no van a llegar hasta la hipófisis, van a detenerse antes, acá a nivel del tallo hipofisario. De vuelta, en esto de los múltiples nombres, el tallo, la región de eminencia media más tallo hipofisario, lo pueden encontrar con el nombre de infundíbulo. Muchos nombres, lo sé. Bien, estas neuronas entonces sus axones se detienen acá, en la región del infundíbulo o del tallo hipofisario, del tallo pituitario, y es ahí donde liberan sus productos de secreción. Estos productos de secreción van a viajar hasta la hipófisis anterior o adenohipófisis y allí van a modular la acción de las células endocrinas que se ubican en la adenohipófisis. Acá está dibujado este sistema vascular pequeñito que se llama sistema porta. ¿Qué es un sistema porta? Es un sistema que contiene una arteria que se ramifica en un plexo capilar, eso es lo que se llama el plexo del sistema porta, el plexo primario, allí es donde se liberan todas las hormonas hipotalámicas. Este sistema porta, tienen todos estos vasitos del plexo, se juntan estos vasos acá en una cantidad menor de venas que se vuelven a ramificar acá, se vuelven a convertir en un montón de vasitos sanguíneos que van a rodear de forma muy estrecha a todas las neuronas, perdón, a todas las células endocrinas que están acá en la adenohipófisis. Esto es lo que se llama el plexo capilar secundario del sistema porta. Este plexo capilar que rodea todas las células endocrinas hacen dos cosas. Por un lado, liberan estos factores que se produjeron en el hipotálamo acá para activar o inhibir a las células endocrinas, que entonces lo que van a hacer es producir hormonas que van a llegar a este plexo y a partir de este plexo capilar van a alcanzar la circulación general. Para tratar de simplificar todo esto que acabo de decir. El hipotálamo, las neuronas parvocelulares del hipotálamo, van a secretar factores liberadores o inhibidores que van a viajar por el sistema porta hasta la adenohipófisis. En la adenohipófisis va a generar que se produzcan o se inhiban hormonas pituitarias, que las van a encontrar con el nombre de hormonas tróficas. Ahora vamos a ver por qué. Estas hormonas pituitarias van a viajar por la circulación sanguínea hasta llegar a las glándulas periféricas. Todas esas glándulas de las que hablamos cuando hablamos del sistema endocrino al principio de esta presentación. Y son estas glándulas periféricas las que van a secretar hormonas que a su vez van a alcanzar los órganos diana u órganos blancos. Vamos a ver si sacamos todo esto de la abstracción y lo llevamos a ejemplos concretos. A nivel entonces del hipotálamo, del núcleo paraventricular del hipotálamo, en particular las neuronas parvocelulares, se van a generar una serie de factores liberadores e inhibidores. Entre ellos, el factor liberador de corticotropina, que va a viajar hasta la adenohipófisis. En la adenohipófisis va a producir la secreción de la hormona adenocorticotropina. La hormona adenocorticotropina se va a secretar a nivel de ese segundo plexo del sistema porta y a partir de ahí va a alcanzar la circulación sanguínea. Viajando por la circulación sanguínea va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la glándula suprarrenal y ahí va a generar sus acciones. Después, de vuelta, vamos al nivel superior, al nivel hipotálamo.
nivel hipotalámico, tenemos el factor liberador de tirotropina, que va a viajar hasta la adenohipófisis. En la adenohipófisis va a generar la producción de hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides va a viajar por el cuerpo hasta encontrarse con sus receptores en la glándula tiroidea y entonces la glándula tiroidea va a producir T3 y T4. Volvemos al nivel superior, al nivel hipotalámico. Ahora, el hipotálamo también libera factor liberador de gonadotropinas y factores inhibidores de gonadotropinas. ¿Qué van a hacer estos factores? Van a viajar hasta la adenohipófisis. ¿Y qué van a hacer en la adenohipófisis? Van a facilitar o inhibir respectivamente la producción de dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas hormonas se liberan al torrente sanguíneo, viajan por toda la circulación hasta alcanzar los receptores que están en los testículos y en los ovarios. Y son los testículos y los ovarios los que van a secretar las hormonas testosterona, andrógenos, estrógenos y progesterona. Volvemos al hipotálamo. Acá arriba, factor liberador de prolactina, factor inhibidor de prolactina. Se liberan al nivel, se producen al nivel de las neuronas parvocelulares, como todos estos. Viajan por la eminencia media hasta el plexo del sistema porta. Allí se liberan, alcanzan la adenohipófisis. En la adenohipófisis producen o inhiben a la prolactina, la prolactina. Entonces se produce a nivel de la adenohipófisis, viaja por el sistema circulatorio hasta alcanzar las glándulas mamarias y participan allí en la producción de leche, no en su eyección, sino en la producción de la leche. ¿Ah? La eyección de la leche estaba regulada por la oxitocina, lo vimos en otra diapo, ¿sí? Y finalmente tenemos acá el factor liberador de la hormona de crecimiento y el factor inhibidor de la hormona de crecimiento, que también lo conocen con el nombre de somatostatina. Estos dos factores liberadores, perdón, este factor liberador o inhibidor que se producen de vuelta a nivel de las células parvocelulares del hipotálamo y que van a viajar hasta la adenohipófisis, van a modular la secreción de lo que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, como todas estas hormonas pituitarias, se va a liberar a nivel del plexo secundario del sistema porta de la adenohipófisis y va a viajar por el sistema circulatorio hasta alcanzar todas las células del organismo y va a regular el crecimiento del organismo. La hormona del crecimiento es una hormona que no se sintetiza de la misma forma a lo largo de la vida. Claramente se produce en forma mucho más importante durante la infancia y la adolescencia, durante los periodos de crecimiento marcado. Entonces yo sé que todo esto es un montón de información, pero fíjense cómo hay niveles que se repiten, ¿sí? Hay un nivel hipotalámico, donde se generan factores liberadores o inhibidores. Hay un segundo nivel, a nivel de la pituitaria o adenohipófisis, que secreta hormonas tróficas, adenocorticotropina, tirotropina, gonadostropinas, prolactina y hormona del crecimiento. Todas estas hormonas pituitarias van a actuar a nivel del tercer nivel, que es el nivel de las glándulas periféricas, que a su vez van a producir hormonas que van a actuar a nivel del cuarto nivel, que son el resto de las células corporales. Esto es complejo, pero así esta complejidad permite la regulación fina de todos los sistemas fisiológicos del organismo. Y estos niveles se estructuran, voy a volver así, acá vimos los niveles a nivel horizontal, ¿sí? El nivel hipotálamo, el nivel adenohipófisis, el nivel glándulas periféricas, pero imaginémonos ahora que los pensamos así, a nivel vertical, ¿sí? Eso es lo que se llama un eje neuroendocrino. Entonces tenemos, por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas.
Entonces tenemos que el hipotálamo secreta factor liberador de gonadotropinas. Esos factores liberadores de gonadotropinas van a actuar a nivel del lóbulo anterior de la pituitaria o de la hipófisis y allí van a generar hormona luteinizante o folículo estimulante que van a viajar hasta las gónadas y ahí que van a producir hormonas sexuales, ¿sí? Entonces el hipotálamo en general lo que hace es activar la liberación de gonadotropinas, digo en general, eso está marcado acá con un más, porque también recuerden que había factores inhibidores, pero acá estamos viendo la parte positiva de este eje, la parte que produce la secreción de hormonas. Entonces tenemos la liberación, acá una flechita positiva que marca que el hipotálamo genera la liberación de factores liberadores a nivel de la pituitaria. Eso a su vez produce la liberación de hormonas sexuales a nivel de las gónadas, pero esto es interesante porque tanto la testosterona como las hormonas sexuales femeninas lo que van a hacer es van a inhibir la producción a nivel de la adenohipófisis y a su vez van a inhibir la producción de factores liberadores a nivel del hipotálamo, cortando este circuito de producción hormonal. Quizás recuerden ahora del videíto anterior, cuando hablamos de aquel esquema de termostato calefacción, se prende y se apaga. Este sistema regulador permite que se prenda el motor del aire acondicionado y se caliente la temperatura, se caliente el aire, aumente la temperatura y cuando alcanza el punto justo, entonces se corta ese mecanismo. Bueno, nuestros sistemas fisiológicos cuentan con ese mismo, con esos mismos mecanismos de regulación, de corte, y eso se llama retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa justamente es el hecho de que tanto la testosterona como las hormonas sexuales femeninas van a producir que se inhiba este circuito. ¿Para qué? Para que no se sigan acumulando infinitamente las hormonas sexuales y no quedaríamos absolutamente bañados, un exceso de hormonas sexuales y eso no sería funcional. Tenemos también el eje, tenemos muchos ejes, hipotálamo, otras cosas, hipotálamo, hipófisis, glándulas. En este caso lo que les estoy mostrando es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. De vuelta, el hipotálamo produce el factor liberador de tirotropina, que actúa a nivel de la glándula pituitaria, que libera tirotropina, que alcanza la glándula tiroidea. La glándula tiroidea secreta T3 y T4. Este T3 y T4 lo que hacen es viajar hasta los tejidos diana o tejidos blancos, como el corazón, el hígado, el hueso, mismo el sistema nervioso central, y allí modifica la actividad metabólica de las células de estos organismos, pero la T3 y la T4 también van a viajar hacia el hipotálamo y hacia la pituitaria en este sistema de retroalimentación negativo, generando que se corte, que se limite, que se detenga la producción de las hormonas a este nivel y por lo tanto callando, silenciando a este eje. Y con eso terminamos integración neuroendocrina y integración neuroendocrina y la participación del hipotálamo y la hipófisis. Todo esto que estuvimos viendo hasta ahora ocurre en situaciones de reposo, implica la regulación metabólica y fisiológica del organismo en reposo. Vamos a ver qué ocurre cuando el organismo se encuentra con situaciones demandantes, estresantes, que requieren la activación fisiológica del organismo. Voy a parar y volvemos con el último video del día de hoy.